Bienvenidos una vez más a este tiempo que dedicamos para compartir, para adorar a nuestro Dios juntos y también para ser dirigidos, inspirados por medio de la palabra del Señor. Que la bendición de Dios que está con cada uno de nosotros pueda producir en cada uno el gozo, la paz, la tranquilidad que requerimos y poder disfrutar de esa vida que de Cristo hemos recibido. Esa es mi oración en este momento. Vamos a tomar un rato para compartir en la palabra del Señor un tema que he llamado nueva creación, nueva creación. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, necesitamos entonces preguntarnos de qué se trata precisamente esa vida en Él. Y dice la Escritura que hubo un hombre, lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, que hubo un hombre en Israel llamado Nicodemo, quien se acercó a Jesús. La Biblia lo relata de esta manera. Dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Una nueva creación. Cuando miramos esta historia, encontramos algunas cosas importantes en relación a nuestra vida en Cristo. Y como veíamos desde el principio, la vida en Cristo entonces se trata de una nueva creación. Este hombre llamado Nicodemo, hablando con Jesús, pues una de las primeras cosas que él reconoce y le dice es que verdaderamente él cree y reconoce que Jesús es un maestro enviado de Dios, porque hay señales que solo alguien que ha sido enviado por Dios puede hacer. Eso lo que nos muestra es que este era un hombre judío, como el mismo apóstol Pablo lo reafirma en otros lugares, donde dice que los judíos, entre otras cosas, buscan señales. Bien, buscan señales. Pero es interesante ver que lo primero que él hace notar es que cree que Jesús es un maestro. Basándonos en esto, quiero entonces referirme a la primera verdad que quiero transmitirle, o el primer pensamiento que quiero transmitirle en torno a todo esto. Y es este: la vida en Cristo no es una vida regenerada, no una enseñanza aprendida. Quiero repetirlo. La vida en Cristo es una vida regenerada, no una enseñanza aprendida. Cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro, de alguna manera lo que estaba diciendo es, tienes algo que enseñarme, tienes algo que enseñarnos. Ahora, no nos equivoquemos, no que Jesús no tenía nada que enseñar. Jesús enseñó
de muchas áreas, de muchas formas, en muchos momentos, trazó algunas líneas, aún enseñó, refutó algunas cosas, pero en esencia lo que él mismo dice es que él no vino solamente a ser un maestro, él vino fue como el enviado, el Hijo de Dios, a ser un Salvador. Y inmediatamente el mismo Jesús lo refuta, porque él lo que dice es: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. En otras palabras, no te equivoques, Nicodemo. La vida cristiana, el reino de los cielos, no se trata solo de lo que tú sabes, sino de quién tú eres. No se trata solo de lo que tú aprendes, sino de quién Dios llega a formar dentro de ti. Y por eso entonces inmediatamente introduce una verdad fundamental para nosotros los que estamos en Cristo. Cuando has recibido a Jesucristo, cuando has hecho a Jesucristo tu Salvador, cuando sabes que eres parte de Él, que eres parte de su familia, que eres un hijo de Dios, eres parte de la iglesia del Señor, entonces esta es la verdad. La verdad es que has sido engendrado. Esa palabra nacer de nuevo, a lo que se refiere es a ser engendrado de algo alto o de algo superior, de algo más alto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que la vida cristiana, de lo que se trata no es de que nuestra mente acepte algunas verdades, comprenda algunas verdades, comprenda algún conocimiento, sino que reciba la nueva vida que viene de Dios. La vida que ha sido engendrada en ti es la vida misma de Dios. Cuando crees entonces en Jesucristo, afirma eso para ti: soy una nueva creación, soy una nueva criatura. Como Juan capítulo 1, verso 12 lo dice. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que recibes una nueva naturaleza de Dios. Y podemos decir entonces esto: si hemos sido engendrados de Dios en esta nueva vida, entonces la naturaleza de Dios ha sido plantada en nosotros. La palabra que se usa en el original para referirse a eso de ser engendrado de nuevo, a recibir una nueva vida, es la misma que se usa para genética. Es la misma palabra, es genao, que significa entonces que nosotros hemos no solamente recibido una información de parte de Dios, no es que somos hijos de Dios solamente desde el punto de vista legal, sino que una nueva genética ha sido formada en lo espiritual en nuestra vida. Por eso entonces ahora podemos afirmar en Cristo que nosotros tenemos la vida de Dios, que somos participantes de la vida de Dios. Por eso incluso el apóstol Pablo decía, porque ¿quién es la vida de Dios? El mismo Juan lo refiere en el capítulo 1. Dice que es Cristo, porque Él que era la palabra, dice, Él era la vida, Él es la vida. Y esa vida entonces ahora habita en nosotros. Podemos decir entonces que en Cristo recibimos una nueva vida. Y esa nueva vida nos permite entonces entender que esa nueva naturaleza ahora debe ser desarrollada en nosotros. Ahí debe haber un cambio aún en nuestra manera de pensar, como también lo dice el apóstol Pablo, porque ahora no podemos vernos como según nuestra pasada manera de vivir. Ya no, en la nueva vida en Cristo no ha sido engendrada ni de tus padres ni de nuestros primeros padres, hablando de Adán y de Eva. No, nuestra naturaleza en Cristo ahora no se trata de lo que recibimos de nuestros primeros padres, porque esa naturaleza no es la que viene de carne ni de sangre, no es la que viene de una persona, sino la que viene directamente de Dios. Y creo que podemos darle gracias al Señor en este momento. Podemos agradecer a Dios porque lo que ha hecho es restaurar lo que al principio era su plan cuando formó al ser humano, y era precisamente
traer su propia vida para que fuésemos un reflejo mismo de la gloria de Dios. Y de eso entonces se trata la vida cristiana. En ese caso, entonces, les repito, no, cuando Jesús habla de un nuevo nacimiento, y cuando Juan nos habla, el libro de Juan en el capítulo 1 nos habla de que nosotros somos en Cristo y somos engendrados, entonces recuerda esto, no solamente es que hay un derecho legal, no solamente es que hay algo que dice, que sostiene que tú eres un hijo de Dios, sino que hay alguien en ti que da testimonio de que tal cosa es así. ¿Por qué? Porque en ti habita, si estás en Cristo, la plenitud de Dios, porque su Espíritu Santo está en ti, como también lo afirma el apóstol Pablo. Mira lo segundo que quiero destacar acá. La vida en Cristo no es regresión, es una nueva creación. No es volver atrás para resolver alguna situación, sino entender que a partir de Cristo soy una nueva creación. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Cómo pueden nacer de nuevo, o cómo uno puede nacer de nuevo siendo ya viejo?, dijo Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. En Cristo no estamos tratando de arreglar nuestra pasada manera de vivir. La vida en Cristo no es restauración, es una nueva vida en Él. Mira la diferencia. Piensa en un cuadro. Imagínate un cuadro, una pintura, un retrato, que al pasar los años comienza a deteriorarse, comienza a dañarse. Pues hemos oído que hay ciertos cuadros, ciertas obras que lo que hacen es restaurarlas. Es decir, viene un experto, y entonces trata de volver a pintar, volver a rehacer aquellas áreas que están mal. ¿Para qué? Para que el cuadro en apariencia pueda volver a verse bien. Eso es restauración. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Cristo, o lo que el Señor mismo nos enseña, nos dice que no es que Él viene para arreglar ese cuadro. Él viene para quitarlo y poner un cuadro nuevo, porque ahora la imagen que está allí no es la imagen del viejo hombre, sino que ahora es la imagen de ese nuevo hombre que está en nosotros, esa nueva persona que está en nosotros. Y lo que dice la Escritura es que la imagen misma de Dios en Cristo es la que ahora está siendo formada en nosotros. Y aquí hay una diferencia importante en nuestra perspectiva. Es decir, cuando nosotros nos asimilamos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros creemos que el Señor vino para tratar de resolver algunos asuntos nuestros, entonces nos enfocamos o nos enfocaremos en que algunas cosas lleguen a cambiar. Por eso decía, el Evangelio no es regresión. El mismo Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para que nazca una mejor persona, para que nazca una nueva persona? Eso no es posible. Eso no va a ocurrir, decía Nicodemo. Ahora, hay personas que hoy día piensan que podemos ir a un tiempo pasado, que volver a estar en algún lugar pasado donde alguna cosa sucedió, para que una vez que la corrijamos, entonces nuestro presente sea distinto. Sin embargo, lo que afirma Jesús es, no tengo que ir al pasado para tratar de que mi vida sea diferente. Lo que tengo es que ir a Cristo para que una nueva naturaleza comience a brotar dentro de nosotros, para que una nueva vida comience a crecer dentro de nosotros, para que una nueva manera de pensar comience a surgir a partir de ese instante, a partir de ese momento, para que sea el Espíritu el cual en otro tiempo no teníamos, pero que ahora tenemos, que es el Espíritu de Dios, porque esa es la vida de Dios en nosotros, para que ahora sea el Espíritu el que guíe nuestra vida y no nuestra pasada manera de vivir. No tenemos que ir a un lugar anterior, no tenemos que ir a un recuerdo anterior para tratar de corregirlo, para tratar de entenderlo.
No, lo que necesitamos es comprender que ahora no somos esa persona antes de Cristo. Ya no más, ya no lo somos. Eso ha quedado atrás. Ahora hay una nueva vida, hay una nueva persona que está formándose en ti y a través de ti. ¿Qué tenemos de esa persona todavía mientras nosotros transitamos hacia nuestra glorificación, hacia esa etapa donde ya estaremos para siempre con el Señor? ¿Qué tenemos? Tenemos una mente que recuerda nuestra pasada manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestra mente necesita ser renovada. ¿Y a qué te animo yo este día? A que desde los pensamientos puedas renovar este hecho. Saber que ya no eres quien antes de Cristo eras, sino que ahora hay alguien que te ha dado vida y una vida nueva. Por eso esa batalla que se da en nuestra mente se da porque somos seres que recordamos. Cuando venimos a Cristo no es que olvidamos nuestra pasada manera de vivir, la recordamos. Pero eso es como tener, míralo así, un ejemplo sencillo, es un ejemplo sencillo. Es como que vivías en una casa anteriormente, ¿sí? Y se formaron muchos recuerdos allí, en tu mente, en relación a esa casa. Pero al pasar el tiempo, llega un momento donde te mudas a una casa nueva. El estar en la casa nueva no impedirá que tú recuerdes la casa vieja. Pero si tratas de vivir aquí como si todavía estuvieses allá, entonces sería incoherente. En este particular, no es pendularnos entre nuestra pasada manera de vivir y nuestra nueva manera de vivir, sino llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y decirle, Señor, yo quiero vivir según la nueva naturaleza que ahora tengo en ti. Y habrá una batalla, el mismo apóstol Pablo lo dice, va a haber una lucha dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esos recuerdos de la anterior manera de vivir tratarán de gobernar. Pero es allí entonces donde dice la Escritura que necesitamos ser guiados por el Espíritu que ahora habita en nosotros. Pero definitivamente la vida cristiana no es rehabilitación. No es que vamos entonces a rehabilitar el hombre viejo. No, no lo estamos rehabilitando. No estamos tratando de volver a habilitar aquellas áreas en las que quizás hemos fallado. No estamos tratando en la vida cristiana, o la vida cristiana no se trata solo de estar rehabilitando aquellas cosas que no estaban bien, aquellas áreas que necesitaba cambiar, modificar algún hábito, modificar alguna manera de pensar en relación a eso o aquello, sino entender. Hay una nueva vivienda, hay una nueva casa, hay una nueva vida. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Como bien lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y siguiente. Quiero leerlo. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa de lo que está hablando el apóstol Pablo allí es de la naturaleza anterior. ¿Por qué? Porque era una naturaleza, cuando nacimos como seres humanos, nacimos con la herencia del primer Adán. Es lo que explica la Escritura. Y ese primer Adán pecó. Y por cuanto él pecó, nosotros estamos todos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido en pecado a partir de Adán. Y hay una naturaleza que se formó en nosotros, esa antigua naturaleza, que es de la que habla el apóstol Pablo acá. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Dice, inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo he hecho, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. En cambio, esto lo que significa es, no puedes heredar el reino de Dios en la antigua naturaleza. Bien,
Para heredar el reino de Dios, dijo Jesús, necesitas nacer de nuevo. Y aunque al nacer de nuevo podemos seguir batallando en estas áreas porque necesitamos llevar nuestros pensamientos, llevar nuestra forma de pensar y nuestra manera de actuar a esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: nadie sin Cristo puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estaría viviendo en la naturaleza pecaminosa. Pero si estás en Cristo, ocurre entonces lo contrario. Una vez que estás en Cristo, tienes la opción, porque sabes dentro de sí que ya una nueva naturaleza ha sido formada en ti. Y continúa entonces diciendo, las obras de la naturaleza, sigue abajo, en el 22. En cambio, el fruto del Espíritu es, dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, dice, los que son de Cristo Jesús, escuche esto, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo en este caso es que hay dos maneras. Está la manera pasada de vivir, la cual tiene unas características que allí el apóstol describe con algunos ejemplos. Bien. Pero también dice que hay una forma de vida cuando somos guiados por el Espíritu y que se genera también un fruto, que por cierto, no es un fruto que nosotros generamos, es un fruto que la nueva naturaleza en nosotros, que el Espíritu que ahora habita en nosotros, produce dentro de nosotros. Y dice que hay una lucha para ver cuál es quien gobierna a la hora de nosotros actuar en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ver la vida. En fin, hay una batalla allí. Por eso lo que él nos dice es, pero procuren vivir entonces bajo la guianza del Espíritu. Pero interesante en el versículo 24, porque lo que él nos enseña es esto, de la pasada manera de vivir, de esa naturaleza pecaminosa. No estamos tratando de cambiarla, no estamos tratando de regenerarla. Lo que estamos es crucificándola. En otras palabras, necesitamos hacer morir nuestra pasada manera de vivir. No vamos entonces a un grupo para tratar de rehabilitar esas áreas. No, vamos a Cristo para decirle: Señor, ya no quiero que sea eso lo que viva en mí. Ya no quiero ser guiado por medio de esos pensamientos. Ya no tengo que tratar de reconciliarme, como algunas personas dicen, con mi pasado. No, lo que tengo que hacer es hacerlo morir. En otras palabras, dejar que la pasada manera de vivir quede simplemente atrás como un recuerdo y extenderme hacia adelante para vivir en la nueva naturaleza que de Cristo hemos recibido. Ahora pregúntate, ¿cómo esto influiría en nuestra vida presente? ¿Cómo eso influiría en nuestra cotidianidad? De muchas formas, de muchas maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que necesitamos desechar la ira, que cuando nos enojemos, entonces entendamos que el enojo, la ira, viene porque el recuerdo de esa antigua naturaleza está tratando otra vez de gobernar nuestras vidas. Pero lo que dice es: no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. En otras palabras, si esto trata de levantarse otra vez, tú sabes que dentro de ti habita el Espíritu para en ese momento decir: no. El fruto del Espíritu ya no va a ser la ira y el enojo y el resentimiento. Ahora es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todas estas cosas. Y cuando estas cosas comienzan entonces a batallar y nosotros creemos por la fe que quien ahora somos, lo somos en Cristo, tarde o temprano, entonces esas cosas comienzan a dejarnos y comenzamos a vivir guiados por medio del Espíritu. Y como bien lo dice el apóstol Pablo, no es que esto va a ser una batalla sencilla, no es que esto va a ser un diario andar sencillo, pero si perseveramos en esto, es decir, si dejamos que sea el Espíritu el que nos guíe, Él nos guiará a la verdad. Él nos guiará a la verdad.
Piensa, quizás estás en una relación donde los celos te están controlando, pero ya estás en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces puedes decirte a ti mismo, hey, tengo una nueva naturaleza. Ya no tengo que vivir como aprendí en mi anterior naturaleza. No tengo que vivir como aprendí de mis padres. Tengo ahora que vivir la guianza de mi nuevo padre, porque una nueva genética está en mí, porque una nueva forma de ser está en mí. ¿Todavía tienen que cambiar mi pensamiento? Claro que sí, pero ya puedes afirmar que algo nuevo ha sucedido en ti, lo que la Biblia llama una nueva creación. ¿Cómo ocurre esto? Nicodemo, ahí en el versículo 9 lo vemos, es lo que él pregunta. ¿Cómo es posible, dice él, que esto suceda? Y ahí entonces Jesús respondió, ¿tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Él está afirmando esto. Las cosas espirituales no se disciernen con conocimiento humano. Las cosas espirituales son discernidas por una mente espiritual. Él mismo le está diciendo, tú has recibido tanto conocimiento, pero en esto tú no sabes. Y no sabes por qué. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya sabemos quién es la vida. Bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, aún el conocimiento para comprender cómo es que ocurre esto dentro de nosotros, no lo recibimos de los humanos, lo recibimos de aquel que es la vida. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que tienen que ver con el inicio de nuestra nueva creación y nuestro comportamiento a través de ello, de ella, nosotros entonces recibimos esa revelación no a través, repito, de conocimiento humano alguno, sino a través del conocimiento y el poder divino de Dios. O el poder de Dios. Si lo vemos. Pero Jesús continúa y explica cómo es que tal cosa llega a ocurrir, que es lo que pregunta Nicodemo. Y es por medio de la fe. Mire lo que dice en los versículos 11 y siguiente. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Está hablando de él, está diciendo, yo estoy dando testimonio de lo que sé y de lo que he visto personalmente. Dice, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Destaque la palabra creer, creer. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, como Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué está afirmando Jesús? La vida es por fe, la vida en Cristo es por fe, de principio a fin, dice el apóstol Pablo. La vida en Cristo es por fe, de principio a fin. Es decir, somos salvos por gracia a través de la fe. Bien, y ahí renacemos en Cristo. Ahí recibimos la nueva vida en Cristo, como Jesús mismo lo dice, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Bien, así que recibimos la vida por la fe, pero la manera de vivir de acuerdo a esa vida también es mediante la fe,
Porque dice Jesús, mire, les he hablado acerca, si yo les hablo de las cosas que son terrenales, ¿cuáles son las cosas que son terrenales? Aquellas que tienen que ver con nuestro diario andar, con nuestra cotidianidad, aquellas cosas que tienen que ver quizás con la vida financiera, aquellas cosas que tienen que ver con tu vida personal, con tu vida matrimonial, con tu vida familiar, en fin, con las cosas que tienen que ver con esto. Dice, si yo le hablo de estas cosas, de las cosas que son terrenales, de las cosas que tienen que ver con lo que ustedes pueden percibir con sus sentidos naturales, y aún así no me creen, ¿cómo entonces van a creer en aquellas que son espirituales? ¿Por qué razón? Porque los que no son espirituales, repito, es decir, los que no han recibido una naturaleza nueva en Cristo, no pueden comprender las cosas espirituales porque espiritualmente están muertos. Solo aquellos que hemos renacido en Cristo podemos comprender las cosas espirituales. De hecho, la Escritura dice que para quienes no conocen a Cristo, el Evangelio, dice, es una locura, porque parece que en el razonamiento humano eso no encaja. ¿Qué es lo que encaja en el razonamiento humano? Bueno, hay ciertas formas como los seres humanos tratamos o tratan de llevar la vida. Cuando alguien, por ejemplo, quiere resolver algún área del ser humano, ¿sabes qué hacen? Y lo hemos hecho por años, desde que la historia es historia. Estudiamos al ser humano para tratar de corregir los problemas del ser humano. Y adaptamos las soluciones a lo que vemos en él. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, eso es sabiduría humana. Y de eso está lleno el mundo. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura y cuando miramos la manera de Dios, entonces encontramos lo que, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo, que ya nosotros no estamos estudiando al hombre para corregir al hombre. Estamos estudiando y conociendo, y más que conociendo y estudiando, hemos recibido la revelación que es Cristo para poder entonces cambiar, transformar y dar vida nueva al hombre en Cristo Jesús por medio de la fe. Y vemos la diferencia. Vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, esta vez solo el verso 25. Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Voy a repetirlo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La fe que te hace creer que ya no eres quien eras, sino que eres quien eres ahora en Cristo, te hará también vivir en esa nueva naturaleza. La misma fe que te hace creer que en Cristo ya no eres quien eras, sino que eres lo que Cristo dice que tú eres, también te guiará por medio de su Espíritu para que puedas entonces vivir la nueva vida en Él a través de su Espíritu Santo. Quiero terminar entonces este día recordándote esto. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Y vemos lo que eso significa. Hay una nueva naturaleza en ti. Hay una nueva naturaleza en mí. Hay un recuerdo de la anterior naturaleza que batalla dentro de nosotros y que batalla en nuestro cuerpo, dice. Porque se han generado hábitos pecaminosos. Porque se han generado hábitos acordes a esa pasada manera de vivir y esos recuerdos, esos hábitos tratan de seguir tomando el control. Por eso lo que dice entonces la Escritura es que si nosotros estamos en Cristo necesitamos crucificar esa naturaleza para que podamos entonces vivir en la libertad de esa nueva vida en Cristo. Oro al Señor para que esto sea una verdad revelada a nuestro espíritu, una verdad revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, una verdad que guíe nuestra vida, una verdad que guíe tus pasos, que podamos incluso
pasar todo por el filtro de esa nueva vida y que puedas preguntarte, ¿cómo puedo ahora ser el padre para mis hijos desde mi nueva naturaleza y no desde la pasada naturaleza? ¿Cómo puedo ser esposo o esposa, puede decir una dama, para mi cónyuge, ya no según la pasada naturaleza antes de Cristo que antes de Cristo tenía, sino cómo puedo ser ahora esa nueva persona para él o para ella? Alguien puede preguntarse, y eso lo encontramos en la Escritura, alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo ser el empleado en mi trabajo según mi nueva naturaleza en Cristo y no según la pasada manera de vivir, no según mi pasada naturaleza que estaba viciada, dice la Escritura? ¿Cómo puedo hacerlo? Alguien puede preguntarse, ¿cómo puedo yo ser el hombre que Dios formó, la persona que Dios formó a través de Cristo y ya no simplemente vivir de acuerdo a lo que antes yo era? Pues la clave aquí es que por medio de la fe puedas reconocer que ya no eres ese, sino que ahora eres la nueva persona que Cristo dice que tú eres. Porque un nuevo génesis se ha formado, se está desarrollando en ti. Nuevos genes espirituales se están formando o se han formado dentro de ti. Los has recibido de parte del Señor. Y que podamos entonces decirle, Señor, confiado en eso, creyendo en eso y sabiendo eso, quiero vivir guiado por el Espíritu. ¿Quieres tomar un momento para que oremos? Quiero en primer lugar hablar con aquellos que oremos, con aquellos que quizás hoy digan, bueno, la verdad, no he recibido a Jesús, ni siquiera sé, ni estoy seguro si soy hijo de Dios o hija de Dios. Y quizás te estás preguntando como Nicodemo, ¿qué es lo que debo hacer? Y el Señor lo que te dice es, por medio de la fe, puedes tener acceso a esa nueva vida en Cristo. Hoy desde mi corazón te digo, sé que muchos están tratando de batallar para ser mejores personas. Sé que algunos están en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, tratando de buscar aquí un conocimiento allá, un libro aquí, un libro allá, para ver si su vida puede cobrar un sentido, si puedes salir adelante en medio de alguna situación que estás viviendo. Pero hoy quiero decirte, no se trata de nuestra lucha en nuestra antigua manera de vivir o en esa naturaleza caída, sino decirle, Dios, yo creo en ti y creo en tu Hijo. Y ya no quiero seguir luchando en mis propias fuerzas, sino que ahora quiero ser guiado por tu Espíritu. Pero entiendo hoy que para hacer tal cosa, eso inicia con la fe en el Hijo. Quizás quieras decir conmigo entonces, querido Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, dile. Creo que fuiste enviado por tu Padre para traer salvación a mi vida, para darme una vida nueva. Por eso creo que aún la fe que recibo en este momento, para entenderlo, la recibo de ti. Dile gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu favor sobre mi vida. Dile, perdóname porque no te he tomado en cuenta. Perdóname porque he hecho cosas que no han estado bien delante de ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Pero a partir de hoy, dile, quiero abrir mi corazón para que seas tú quien guíe mi vida. Dile gracias por esta nueva vida que hoy recibo de ti.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hoy has hecho esta oración, háznoslo saber. Quizás quieras enviarnos un comentario, quizás quieras enviar una nota al WhatsApp, enviar una nota al correo, en fin, puedas hacernos saber que hoy has tomado esta decisión. Y si quieres venir a alguna de nuestras sedes, estaremos encantados de recibirte acá en la ciudad de Cabudare. Si te encuentras por acá, puedes venir, o a alguna ciudad cercana y quieres venir y conocernos, estaremos encantados de poder compartir contigo un rato. Bien, querida iglesia, quiero tomar un momento también para orar junto a ustedes y agradecer al Señor, porque si estamos en Cristo, hoy hay algo que celebrar. Hay algo por lo cual agradecer, hay algo por lo cual estar contentos este día. Y yo sé que hay días en los que atravesamos quizás dificultades, adversidades, pero quiero que hoy agradezcamos al Señor y celebremos el hecho de que hemos nacido de nuevo y que la vida de Dios está en nosotros, y que nosotros, con esa nueva naturaleza que hemos recibido de Dios, hemos recibido su Espíritu Santo, y hoy agradecemos por su Espíritu Santo, porque aún en medio de cualquier situación que la vida pueda presentar, contamos con la guianza y la sabiduría y el poder que vienen de ti, porque en Cristo lo hemos recibido. Padre, gracias, muchísimas gracias por este día, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por esa verdad que nos dice y nos afirma que somos tus hijos, pero no solamente hijos con derecho legal, sino con una herencia espiritual que hemos recibido de ti, con una herencia espiritual que nos dice que no solamente somos tus hijos, sino que tenemos el derecho también a poder vivir de acuerdo a lo que somos en ti. Gracias porque tú, Señor, aún nos ayudas en el cambio en nuestra manera de pensar por medio de tu Espíritu Santo, para que los recuerdos de aquella pasada manera de vivir no sean las que traten de gobernar y levantarse, sino que con tu ayuda, Señor, y la guía de tu Espíritu, podemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, para mirarnos como Él nos ve y no como antes nosotros nos veíamos. Por eso hoy, Señor, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre al reunirnos aquí. Lo hacemos para exaltarte, para glorificarte, para honrarte, para alabarte por tu infinito amor y tu infinita gracia. Pedimos, Señor, que nos des esa tranquilidad, esa seguridad, que podamos vivir siempre en esa confianza y en la seguridad de quienes somos en ti, y que vivamos la vida de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre del Señor, y espero que aquellos que hoy están disponiendo traer sus diezmos y sus ofrendas, lo hagan también con alegría, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con abundancia, que lo hagamos de manera generosa, porque creemos que lo que damos antes lo hemos recibido de nuestro Señor. De mi parte, querida iglesia, que Dios les bendiga enormemente. Un abrazo y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.